Muy buenos días. No creo que las personas más peligrosas sean los gobernantes, aunque algunos a corto plazo sí lo puedan ser, pero no lo creo por una razón, y es que, te lo he dicho varias veces, creo que las personas que gobiernan son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Renegamos mucho de las maneras de las personas que gobiernan en nuestros países, pero siempre que sean elegidas de manera democrática, pues es que esas personas son un reflejo. Dicen, no, es que ahora hay muchos gobernantes con un tinte autoritario. A Trump ya le estamos viendo, el hombre tiene un tinte autoritario, pero a nadie le está pillando por sorpresa. Las personas, los 70 y tantos millones de personas que le votaron, sabían y entiendo que querían una figura autoritaria. Entonces, ¿es él el peligroso o son las personas que le votaron las peligrosas? Creo que todo lo que hay en nuestra cultura, al ser una cultura con una base democrática, es el reflejo de lo que somos. El reflejo de lo que somos es cómo trabajamos, cómo consumimos y a quién votamos y quién gobierna en diferentes espacios, para bien y para mal. Y es como los más peligrosos o los mejores de nuestra cultura somos nosotros. Los que votamos, los que consumimos, los que nos expresamos, los que formamos parte de esta democracia, porque esta democracia es el fiel reflejo de quién somos como conjunto. No podemos engañarnos con la idea de que los autoritarismos, por ejemplo, en este caso, o cualquier cosa en nuestra cultura, surgen y yo no tengo nada que ver. Por favor, que a mí no me mezclen porque yo no tengo nada que ver. Creo que es imposible, porque vivimos en una sociedad que es como una sinapsis gigante. Somos millones y millones de neuronas conectadas. Y todos nos influimos a todos en todos los niveles. Entonces, es imposible que tú no influyas en esta sociedad. Es imposible. Aunque te metas en tu casa y cierres la puerta y solo te comuniques a través de internet y pidas la comida a través de internet, no salgas nunca, por decir algo, no tengas contacto humano ninguno, estás influyendo. Ya solo por hacer eso, en las personas que viven enfrente, los familiares, eso está creando una influencia y esa influencia se expande hacia otros de maneras que ni siquiera nos imaginamos. Todo nos influye y todo va pasando de unos a otros. La información se va transformando según va pasando de unas personas a otras. Si nos parece que hay autoritarismo en estos personajes es porque hay autoritarismo en nuestra cultura. Hay creencia, hay deseo de autoritarismo. ¿Cuál es el deseo del autoritarismo? ¿Qué es lo que suele estar detrás? En quien pide una autoridad fuerte es quien tiene miedo. Cuando el miedo se hace más patente en la sociedad, hay una querencia por figura autoritaria que me proteja. Cuando estás desesperado, cualquiera tiene cara de enviado de Dios. Y dices, es que qué mal está el que piensa eso. El que piensa eso puede haber perdido un poco el norte, porque el miedo hace que perdamos la cabeza. Pero para que esa persona haya llegado a eso, tiene que haber un caldo de cultivo social. Y todos somos parte de eso. Cuando algo se estanca, el agua se estanca, empieza a oler mal. Y cuando la democracia no crece en democracia, empieza a oler mal. Y cuando empieza a oler mal, la gente empieza a tener miedo. Y cuando empiezan a tener miedo, quieren gente que les proteja, alguien autoritario, alguien fuerte, como dicen. Lo que nos muestran estas figuras autoritarias es lo que no queremos en la vida. Nos vuelven a llevar a los niveles más bajos, al miedo y al orgullo,
pero al mismo tiempo nos remueven y a todos nos hacen pensar, incluso a los que les han apoyado y les han votado. Pero a los que están muy en contra y están mirando desde fuera diciendo es que este mundo se va porque ¿qué están haciendo estos locos? Como si a él o a ella esta cosa no le tocase, no tuviese que ver. Yo no pienso eso, yo he votado a otro, yo creo en el amor, yo creo en la justicia, yo creo... Pues hay que llegar a la conclusión de que uno tiene que ver mucho con esto que está pasando. Y si uno cree en el amor y en la justicia, creo que necesita vivirlo más. No hablar más de ello, que a lo mejor también, ni protestar en las calles, que sí, bienvenido sea. Vivirlo más. Porque da la impresión de que la democracia se estanca cuando la gente deja de crecer en democracia. Y cuando digo democracia, digo acción en niveles altos. Sentido común como razón, justicia como ética, corazón o amor por las cosas. Cuando dejamos de crecer en eso, el movimiento se estanca. Y esto parece ser cíclico. La sociedad deja de crecer y se estanca en cuanto a crecimiento y evolución humana hacia niveles más altos. Cuando deja de haber más sentido común, más justicia y más corazón, la cosa se estanca, surge el miedo y las personas empiezan a buscar a una figura autoritaria. En nuestra sociedad dicen Robert Hare y algunos que hablan de psicopatía, que hay muchas veces te lo he dicho, algunos dicen un 1%, otros un 3%, he visto hasta un 5%, de personas completamente insensibles. Psicopatía, que no es en sí un trastorno, parece simplemente una condición. Las personas con esto no son todas asesinas en serie, son la minoría esas. Sí están dispuestas a matar si es necesario, pero sobre todo lo que quieren tienen una tendencia al poder y a la manipulación. Estas personas están dispuestas, están al servicio, preparadas para en cuanto hay miedo en la cultura tomar los mandos completamente de manera autoritaria. Cuando no hay miedo les cuesta mucho más. Se meten allá donde pueden para ejercer esos poderes, a nivel más amplio o a nivel mínimo, pues en su propia familia, crean una familia y torturan a sus familiares, a sus parejas, a sus hijos, a quien puedan. Les torturan, me refiero psicológicamente. Cuando hay un miedo y una llamada al autoritarismo, estas personas acuden como cuando tiras en un lago donde hay cocodrilos, tiras algo de comida. De repente parecía que no había nadie y de repente hacen boom y se ven un montón ahí peleándose entre ellos por la presa. Estas personas es algo asombroso, están ahí y el número parece no decaer, siempre están ahí. Vienen de serie con nuestra cuestión humana, se mantiene ese porcentaje, parece ser. Siempre va a haber gente así. Y en cuanto decaemos como crecimiento humano, nos estancamos, surge el miedo y aparecen estas personas en el lago deseosas de ser el político, el líder que te va a llevar a no sé dónde, en todos los niveles, no solo en la política, en la economía, en la familia, en donde pillen. ¿Quiénes son las personas verdaderamente peligrosas? No te voy a decir que tú y yo seamos personas peligrosas, pero somos los que tenemos la llave para evitar a las personas más peligrosas. Y si nosotros no actuamos, nos convertimos en las personas más peligrosas. ¿Actuamos en qué sentido? En mantener el crecimiento. Hay que seguir creciendo como personas, en sentido común, en justicia y en corazón. Si no creces en esos 3 niveles altos y no crecemos como sociedad, la cultura se estanca y surge el miedo. Porque dejamos de dar soluciones a las situaciones que tenemos, soluciones de nivel alto,
después de una guerra mundial y tal, hay mucho sentido común, vamos a rehacer todo, hay mucha justicia, se hace justicia con lo que ha pasado, se crean nuevos sistemas porque hay mucha sensibilidad hacia lo que ha pasado y se crece en corazón. Porque hay sensibilidad. Ha habido un drama, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, no sé, un drama brutal. El ser humano crece en sensibilidad, quiere un nuevo ser humano, quiere crear un nuevo ser humano. Pasan 50 o 60 años, la sensibilidad decae y empezamos a caer en una nebulosa de inacción, el sentido común empieza a decaer, se pierde la sensibilidad y tenemos una sociedad mirando la televisión o ahora mirando al móvil un tanto dormida. Eso hace que se den una serie de cosas a las que no se le dan solución y la vida de las personas empieza a ser más difícil. En cuanto la vida de las personas empieza a ser más difícil, las personas empiezan a tener miedo. Miedo al extranjero, miedo a tanto cambio, miedo a lo que sea, miedo. ¿Y qué quieren? Figura autoritaria. El que tiene miedo está presa de su miedo. Y como tienen mucho miedo quieren que alguien les salve y no ven otra cosa. Quienes ven otra cosa son los que lo pueden cambiar. Yo te hablaba aquí de personas al borde, personas que se plantean actuar con más sentido común en el nivel de la razón, actuar con más justicia en el nivel de la ética y actuar con más corazón en su vida y dejar el actuar por miedo atrás. Esas personas son las que, actuando así de manera individual, en conjunto, uniéndose en lo que haya que unirse y demás, son las que hacen que esta cultura sí se mueva en más democracia, en más avance social y humano, y entonces ya no hay miedo y no hay tendencia hacia la búsqueda de personas que nos salven. Quien se somete a eso es porque tiene miedo y dice, por favor, sálvame. Y hay muchísima gente así con mucho miedo, mucha incertidumbre, porque esto no era lo de Luther King o Desmond Tutu, no sé quién lo decía, pero el problema no es la maldad de los manipuladores, son pocos y solo surgen cuando tiras esa carne, aparecen, están ahí como durmientes y aparecen en el lago como los cocodrilos, son pocos. El problema son, como decían, los buenos, entre comillas, las personas que no están atrapadas en el miedo, que somos, creo, una mayoría, porque estar atrapado en el miedo no me refiero a tener miedo, yo tengo miedo, pero me refiero a las personas que realmente tienen tanto miedo que les impide hacer una vida normal y buscan desesperadamente a alguien que les salve. Creo que no son una mayoría. Creo que una mayoría más o menos podemos manejarnos con nuestro miedo y podemos actuar y crecer, sabemos. Esta idea era, quien me preocupa no son todos, no sé, ni la maldad ni las personas que están bloqueadas por el miedo que tienen. Me preocupan, decían, los buenos y su silencio. Cuando dicen silencio yo no me quedo con la idea de simplemente, pues bueno, me tengo que hacer oír. El silencio de los buenos yo lo entiendo como la inacción individual de cada persona. Como colofón a esto te diría, creo que si hay autoritarismo es porque todos contribuimos a eso. Los malos porque son malos, pero son los menos. Las personas que tienen mucho miedo porque es que no pueden hacer otra cosa porque están muertas de miedo y el miedo te paraliza. Y una mayoría que estamos en la inacción de lo importante, quizá porque nos hemos visto envueltos en esta cultura con tantos espejismos, de que tantas cosas que hacer, de mirar las redes sociales, de entretenerme con la vida de aquel, de hacer lo otro, luego mi propia vida, tengo que hacer tantas cosas, tantas actividades, no sé qué. Estamos como
como si nos hubiésemos metido a ver una película, la película de nuestra vida, con tantas cosas que hacer, que hay que hacer tanto y tanto y tanto. Y la vida pasando ahí delante y nosotros sin preocuparnos de lo más importante de la vida. O con un crecimiento muy lento. Se necesita un crecimiento muy grande en esos 3 niveles. Porque estamos estancados, hay mucha gente con miedo. Y los cocodrilos, pobrecillos, los cocodrilos, no quiero hacer la comparación como si fuesen malos o tal, pero la psicopatía la acecho. La psicopatía en sí no es mala, naces así, que ya no sé cuál es no sé si tiene algún sentido de existir, pero están ahí. Pero da igual que no estuviesen. Sería de otra manera, pero seguiríamos estancados y con miedo. Yo creo que la democracia crece en la medida en la que nosotros crecemos como personas, lo que estamos estancados en nuestro crecimiento como personas, en nuestra evolución, como grupo, yendo a esos niveles, haciendo un esfuerzo realmente por ir a esos niveles, que es que encima son los que más satisfacción te dan en la vida, dejando de lado toda la paja que hay en nuestra vida, en la mía también, como si estuviésemos en una situación, pues como si hubiese habido una guerra tremenda, como la Segunda Guerra Mundial y tuviésemos que reconstruir. Nos dejamos de tonterías de todo tipo y nos centramos en eso. Nos hemos dormido, creo. Y cuando nos dormimos surge todo eso. Esta es un poco mi idea. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana.